Hola, les voy a hacer un video tutorial sobre el cultivo de la Phalaenopsis. Es la primera vez que hago un video tutorial, así que espero que me puedan entender. Siempre hay muchas consultas acerca de este género de orquídeas, sobre todo los híbridos comerciales, ya que las personas lo encuentran con mucha facilidad, ya sea en tiendas, supermercados o ferias. Son muy llamativos sus colores y de buen tamaño las flores. Se ven plantas grandes, vigorosas, pero que con el tiempo terminan siendo un problema en nuestras casas, ya que vemos que pierden el vigor que tenían que cuando las compramos, ¿no? Este video tutorial va a ser muy básico, marcando solo unos puntos para aquellas personas que no saben qué hacer mucho cuando adquirimos uno de estos ejemplares, los cuales no son los más aconsejables para las personas que empiezan a cultivar orquídeas. Esto muchas veces los grandes productores lo saben y cada vez sacan flores más vistosas para que las personas compulsivamente las compren sin tener en cuenta los cuidados posteriores de las orquídeas. Todos los comentarios que le voy a hacer es bajo mi experiencia y son puntos a tener en cuenta en el cultivo de este género bajo nuestro clima. Bueno, acá tenemos un ejemplar vigoroso que lo tengo hace más de 3, llegando casi 4 años. Lo primero que tenemos de tener en cuenta es la maceta. La maceta de la Phalaenopsis, yo he optado por tener ejemplares en macetas translúcidas. Estas tienen que tener un buen drenaje. Las macetas translúcidas permiten que la humedad se conserve por más tiempo en la planta. También permite ver el crecimiento de las raíces y si estas se encuentran hidratadas o no. También se puede ver el estado de las raíces, si están sanas o tienen alguna infección o si nos pasamos de riesgo. Lo malo que tienen estas macetas es que al permitir pasar la luz y al evaporarse el agua del sustrato, forman como una transpiración alrededor de la maceta en sus paredes con gotitas pequeñas. Bueno, estas gotitas generan algas verdes, como cuando dejamos en una piscina o en un recipiente con agua a la luz sin cloro, digamos, y queda todo verde. Bueno, pasa lo mismo. Este musgo que crece, digamos, lo que hace es aparecer cuando el sustrato no está, no está en buenas condiciones, está más bien muy compactado. A los 2 o 3 años es cuando empieza a aparecer con más frecuencia alrededor, ¿no? Del lado de adentro de la superficie de la maceta. Este musgo lo que va a hacer es que aumentar por más tiempo la humedad en la orquídea y vamos a tener que tener eso en cuenta a la hora de regar la planta o simplemente tal vez cambiar la planta de nuevo a un sustrato que no tenga tanta humedad y que permita más la circulación de aire. Las Phalaenopsis no son unas plantas que necesiten que las raíces estén puestas a la luz para que crezcan vigorosamente y florezcan bien. La opción de utilizar macetas translúcidas depende del cultivador, ¿no?
El tema del sustrato, muchas de las phalaenopsis que compramos, grandes, vigorosas, con excelentes floraciones, vienen de Brasil y estas tienen en el sustrato chip de coco, lo cual no es aconsejable mantener la planta con ese sustrato y en nuestro clima. Vienen con chip de coco, corteza de pino muy pequeña y a veces vienen con leca o arcilla expandida abajo en el envase. Lo ideal cuando compramos una planta es esperar a que esa planta pierda la floración y hacer el trasplante. Retiramos la planta, le cortamos todas las raíces feas, la lavamos. Al lavarla, la planta va a dejar las raíces sanas de color verde, el velamen se va a ver translúcido, o van a quedar algunas raíces de color blanco, ya que el velamen en algunas zonas es más difícil que quede blanco, se hidrate. Y vamos a ver las raíces que están en mal estado, ya que toman un color marrón. Esa la debemos cortar. Después tenemos que tener en cuenta que el sustrato adecuado que le debemos poner en nuestro clima es corteza de pino, más o menos de este tamaño, un poco más grande. Esta corteza de pino yo la compro o la compraba en el Chuy, donde ya viene lavada y tratada, no tiene taninos. Y podemos colocarle también trocitos de carbón y por debajo, en la base de la maceta, ya sean piedritas o arcilla expandida. Lo importante es siempre mantener este mismo extracto a la hora de colocar un sustrato. Y esto es que tengamos abajo una textura gruesa del sustrato. Pueden ser, como les dije, arcilla, carbón o trozos más grandes de corteza de pino y una menor textura en los sustratos que se van a encontrar más arriba de la maceta. Esto va a permitir que la planta se mantenga más humedad arriba y que abajo tenga una mayor aireación. Porque generalmente lo que vemos cuando se secan las plantas es que vemos que el sustrato está seco por arriba. Bueno, esa es la idea de tener un sustrato picado más fino arriba para que mantenga más la humedad y se seque más rápido abajo, ¿no? Porque si mantenemos todo el sustrato de la misma textura, vamos a terminar pensando que a la planta le falta agua acá, nos olvidamos que almacenan agua en el centro de la maceta y abajo y la terminamos pudriendo las raíces. Otro punto a tener en cuenta es la iluminación. La iluminación correcta para la phalaenopsis deberían estar en un 50% o 70%, dependiendo de la altura donde se encuentre la planta en un invernadero, en nuestras casas, y también dependiendo ¿cómo se dice? De la distancia. Por ejemplo, si nosotros tenemos una phalaenopsis que está cerca del techo, ¿no? Que a veces las colocamos en estanterías, que están a 1,5 metros del techo, en un invernadero, por ejemplo, lo más recomendable es colocarle una malla de 70-80%, ¿no? Sobre todo en verano cuando hace calor. Si esta está a 1,5 metros del suelo, lo más recomendable es ponerle una malla de 50%, que deja pasar el 50% de la luz, ¿no? Si la tenemos en el interior, estas deben ir en una ventana, contra una ventana en invierno, a unos 30 centímetros alejado de la ventana, en invierno en el lado oeste. Esto es porque en el invierno los días son muy fríos y comienzan a calentar
el día ya cuando se encuentra el mediodía y la tarde. Esto va a permitir que la planta le entre sol, le entre mucha luz, y si la habitación es pequeña se va a formar un mini invernadero, lo cual es ideal, que tenga ese golpecito de calor antes de regresar a la noche fría. También sería lo ideal tener calefacción en la habitación, no tener una estufa o un aire que le dé de forma directa, pero sí que caliente la habitación. Si la mantenemos regada bien, no es necesario colocarle platos de agua. Recordemos también que en invierno nosotros tenemos inviernos muy húmedos, y esto hace que el aire tenga una buena humedad para la planta en invierno, ya que no exige tanta humedad en invierno y sí la exige en primavera y en verano. Para eso podemos rociarla y mojar sus raíces aéreas, ¿no? Estas raíces nunca le vayan a obligar a tratar de meter adentro del sustrato, porque las van a quebrar y las van a forzar, y la planta asimismo va a intentar sacar raíces, como ven ahí, hacia afuera, incluso en zonas donde no debería producir raíces. Por ejemplo, no sé si la ven ahí bien, ahí ven cómo sale esa raíz por arriba de la hoja. Bueno, son raíces aéreas. Bueno, en verano cuando la vamos a nebulizar, mojamos esas raíces un poco por arriba del sustrato, y nada más, no en el centro de la hoja. También vamos a ver a la hora de fertilizar. Yo uso fertilizante de liberación lenta como Bascote. Esto lo hago porque veo que en la Phalaenopsis funciona mejor. Si nosotros utilizamos un fertilizante semanal, a veces podemos equivocarnos en la dosis y usar una dosis muy fuerte, y eso hace que las raíces de la Phalaenopsis se quemen. Al no tener órganos con reserva, la planta podemos llegar a perjudicarla en grave estado, ¿no? Dejarlas en grave estado. Y ya que ellas tienen sus hojas que son casi carnosas, ¿no? Ahí es donde mantienen sus sustancias de reserva, y no es como otras plantas, por ejemplo un oncidium que tiene un pseudobulbo, y que de ahí la planta, si se queman las raíces, va a poder sacar los nutrientes para generar un brote y generar nuevas raíces. Bueno, en el caso de la Phalaenopsis no es así. Si quemamos las raíces estamos medio perdidos. A veces podemos extraer todo eso. En el caso que nos pase eso, la ponemos en terapia de botella, lo ponemos en una maceta y lo colocamos una bolsa de nylon por arriba, y eso con la ayuda de Incidium o vitamina B1 aplicado una vez por semana, digamos cuarto comprimido en 1 litro de agua, y en el Incidium yo uso medio milímetro en 1 litro de agua. Eso lo hacemos hasta que la planta empieza a producir raíces. Cuando producimos raíces ya le dejamos de colocar, porque según mi experiencia podemos quemar las raíces de la planta de nuevo. Ahora, como hablamos de la luz, del sustrato, de la maceta, del fertilizante, vamos a hablar de las varas florales. Cuando nosotros compramos las plantas ya vienen con varas florales, inflorescencias muy buenas. Cuando termina la floración tendemos a dejar la vara floral ya sin flores, sin nada, o la cortamos. Esto no es lo ideal. Lo ideal sería que nosotros contemos los nudos desde la base donde sale la caña y veamos que está un nudo y el segundo nudo. Lo ideal es por el segundo nudo cortarlo 1 centímetro más arriba y sellamos con canela o con un fungicida
que hacemos de forma de pasta y le colocamos con un pincel. Esto es cualquier fungicida sistémico, un poquitito, fungicida, unas gotas de agua, hacemos una pastita y lo colocamos ahí. Bueno, pero como la planta está bien vigorosa como esta, lo que hacemos es poder dejar que la planta genere otra vez varas florales, como acá y acá, que vienen, o podemos sacar esas varas florales y como en esta yema se ve bien, sacar la membrana que cubre esta yema, ¿no? La podemos dejar así y esperar que nos largue un keiki, un hijito. O podemos sacarle la membrana, hacerle un cortecito pequeño por debajo del keiki, no que va a tener debajo del keiki, no, debajo de la yema, y colocar un algodón húmedo, ya sea con Incidium o vitamina B1, para que esto induzca que salga un brote en vez de una nueva vara floral. No podemos tener en varas florales ya viejas brotes y varas florales porque es un desgaste impresionante para la planta. Después que tengamos las varas florales, en este caso yo la voy a dejar que florezca ahora otra vez, pero cuando quiera florecer de nuevo otra vez, no lo voy a dejar, la voy a cortar por el segundo nudo. Primer nudo, al segundo nudo corto para acá a 1 centímetro. Y ya desde acá puede producir una nueva vara floral o simplemente se va a secar y va a producir una nueva vara floral totalmente muy vigorosa, ¿no? Algo que podemos hacer con los restos de vara floral seca es plantarlos en musgo, sphagnum o en arena. Si lo hacemos en musgo, la vamos a plantar de forma horizontal, sacándole las membranas que tiene las yemas, o colocándolas mirando hacia arriba en trozos de este tamaño. En el caso de la yema, ven acá, más o menos yo cortaría por acá. Entonces la reserva que tiene el tallo floral va a servir para que empiece a crecer la yema. En los cortes podemos poner canela o fungicida, como lo había explicado. En el momento que veamos una hoja de Phalaenopsis que está quedando de color amarillo, tenemos que tener dos factores en cuenta. Uno es cómo se presenta ese color amarillo. Si vemos que la hoja está quedando desde su ápice hasta su base amarilla, viene amarillando en este sentido, es una senescencia normal de la planta. Ahora si vemos que está quedando amarillo de la base, queda marrón y sigue con franjas amarillas, eso es un hongo. Ahí lo debemos de retirar. En el caso contrario, como había dicho, no, que es una senescencia natural, no debemos cortar la hoja. ¿Por qué? Porque la planta está sacando los nutrientes de esta hoja e incorporándolos a las otras partes de la planta para generar nuevas varas florales, nuevas hojas, ¿no? Así como los árboles que descartan las hojas viejas y generan hojas nuevas en los árboles perennes. En los árboles caducos podemos trasladar esto de las orquídeas a los árboles caducos, diciendo que en otoño ellos van a poner las hojas amarillas, ya que sacan todas las sustancias nutricionales reservadas en esas hojas y las llevan a los troncos, raíces y ramas más grandes, para poder después brotar en primavera. Bueno, con respecto a esta orquídea, creo que ya les dije más o menos todos, por lo menos las cosas básicas. Como ven, a la hora de regar me olvidé. En verano es cada 7 días y en invierno yo lo hago cada 10, cada 15 días. Eso va a depender de la temperatura que esté
el lugar donde las tengan. Si tienen una buena temperatura que no baja de 18 grados, las pueden regar cada 10 días. ¿Qué pasa cuando compramos una planta, como en este caso, grande, preciosa, ¿no? Que vemos en un shopping, en un supermercado, en una tienda de plantas o hasta en la feria? Las compramos hermosas con flores y bueno, estas plantas vienen de Brasil, con las condiciones adecuadas para su cultivo, para que tengan esas grandes floraciones, ¿no? Está todo preparado para eso y para que salgan en el mercado lo más hermosas posible para que ustedes la puedan comprar. Bueno, esas plantas cuando pasan de ese lugar, el camión a la feria, etcétera, y después a tu casa, bueno, va a llegar muy estresada. Es igual que nosotros, si las plantas están cultivadas en Río de Janeiro, digamos, nosotros estamos en Río de Janeiro y después venimos acá, que el invierno está muy frío, nos vamos a ingripar. Bueno, en las plantas igual, se van a estresar y se van a enfermar. En este caso, sin razón aparente, la planta generó una infección en el centro de las hojas. Lo que fui haciendo fue cortando la planta poco a poco, ¿no? Y aplicando siempre óxido de cobre, tipo en pasta, hasta que quedó esta hoja. La planta mantiene el sustrato original, el que yo no recomiendo, con chip de coco, pero todas sus raíces están en muy buen estado. Solo está esta raíz aérea que ya venía así, que está en el estado. Yo no le he sacado ni cambiado de sustrato para que la planta no se estrese más. Lo que pretendo acá es que la planta crezca de vuelta, ¿no? ¿Cómo lo hace eso? Generando de la base del tallo un poco más arriba un nuevo cake. A esta planta le pasó exactamente lo mismo, como ven, y ahora, como todas sus raíces estaban en buen estado, incluso en la mayoría de las aéreas, la planta generó un brote muy vigoroso y grande, e incluso ese brote está generando una vara floral. O sea que cuando llegamos a esto, sobre la hoja, no está todo perdido, ¿no? Las raíces que ven del brote están muy vigorosas, grandes. Algunas ya se están metiendo dentro del sustrato, otras prefieren estar aéreas. Cuando la mejore más cantidad de raíces, mejor sustrato, mejor, digamos, más cantidad de hojas, más cantidad de raíces, yo la voy a cambiar de sustrato, porque como comenté, el sustrato no es el adecuado. Bueno, si tienen alguna consulta, me escriben, y vemos qué soluciones podemos encontrar. Acá pasó exactamente lo mismo. La hoja quedó hasta ahí, se infectó, quedó hasta ahí y después produjo un cake. Pero ¿qué pasó? El cake viene echando esta nueva hoja acá, si la ven. Las raíces están muy en mal estado, porque ¿qué pasó? Estas raíces, estas plantas que les mostré feas, yo las tenía en un invernadero frío afuera, que no es lo recomendable. Si la tenemos en invernadero, tiene que ser caliente de noche con calefacción. Entonces las plantas quedaron ahí, están medias moribundas. Hasta que vi que andaban bien las que tenía sanas en mi casa, acá en el apartamento, entonces las empecé a rescatar de nuevo. Esta le ha costado más porque las raíces están todas en muy mal estado, pero yo tengo la esperanza de que va a empezar a producir más adelante raíces nuevas. No se asusten si las hojas quedan así, tal vez un poco blandas, ¿no? No hay que cortarlas ni nada, déjenlas. Lo hay que mantenerle una ligera humedad y colocarle los enraizadores que ya les había comentado. Recuerden que la temperatura ideal, creo que les había dicho, es entre 16 y 18 grados como mínimo y 27 grados como máxima.
Esa sería la temperatura ideal. Y para que florezca debe haber una caída de temperatura durante la noche y el día desde 10 grados. Por ejemplo, si estamos a 27 grados de temperatura, tiene que bajar 10 grados en la noche, o sea, a ver, 17 grados, para que la floración sea inducida. Bueno, espero que le haya servido y bueno, muchas gracias.